ser la vanguardia de algún imperialismo y expansionismo extranjero, o de preparar la anexión a algún país o potencia imperialista o expansionista extranjera, etc., aculturizando y destruyendo la identidad nacional y la unidad de los pueblos latinos. Se olvidan de la Constitución con el respeto derivado de las libertades de pensamiento, creencias y culto, dándose origen a enfrentamientos que no tienen congruencia con el espíritu que las creó. La ONU formó un consejo de todos los credos coordinados por derechos humanos para resolver las confrontaciones. Vemos aquí entonces que las sectas tienen aspectos negativos y positivos y una larga historia de abusos y de fraudes. Obedecen a diferentes móviles, aspiraciones según la época o exigencias históricas, son válvulas de seguridad en el presente y palancas en el futuro. Son un acto de reflexión. La conciencia popular fomenta el deseo de regeneración y reivindicación colectiva. Su aspiración es crear el templo ideal del progreso, la libertad, la igualdad, la equidad, los más elevados ideales de justicia, de perfección, del despertar, de la prosperidad, etc. Todas las sociedades humanas en principio eran matriarcales y luego se transformaron en patriarcales. Sin embargo, ahora giran hacia una nueva situación de más equilibrio. El marxismo dice que la religión es el opio del pueblo, que consuela al obrero y alivia la conciencia del explotador. El marxismo acusó a la religión de anticientífica. Sin embargo, Marx y Lenin eran judíos y al morir la iglesia les hizo su ceremonia fúnebre. ¿Esa es una incongruencia? Enfrentaron religión y ciencia. Solo cuando los científicos son materialistas. Fe y ciencia son inseparables en la realidad. La ciencia confirma la fe y sus fundamentos. De hecho, es uno de los 4 pilares del conocimiento, la ciencia. Y los gnósticos conceptuamos que nadie está más cerca de ver a los ojos a la divinidad, a Dios, que un científico. La primera religión revolucionaria fue profesada por Robespierre. En México, en la época de la independencia, se hablaba de los Lupes. Por cierto, se dice que una célula de los Lupes, o los Guadalupes, todavía hasta el día de hoy continúa operando. ¿Cuál es la base del éxito de todas estas religiones
que son las más predominantes en el mundo. Son 5 aspectos que cada una de ellas tienen y coinciden en ello. El primero, le ofrecen un sentido a la vida. El segundo, se adaptan a todas las épocas, política, económica, social, etc. Número 3, dan esperanza y consuelo. Número 4, establecen normas éticas. Número 5, integran, atraen, no marginan, no desarraigan. Eso es muy interesante. Las sectas perniciosas y nocivas y explotadoras son muchas. Les voy a dar algunos nombres. Están señaladas y pueden buscarlas en internet. Ahí aparece una lista todavía más larga. Los mormones, los adventistas, cienciología, los monis, la ciencia cristiana, el Hare Krishna, los testigos de Jehová, que por cierto cada año tienen 1000 demandas y cada año se les afilian 4000 personas. La meditación trascendental, Budeford, Pentecostés, metodistas. Pero sectas hay muchas. Las hay protestantes, no protestantes, las sincréticas, como la Luz del Mundo, las taumatúrgicas, como las del Niño Fidencio, las católicas milenarias, como la Nueva Jerusalén, las orientales, como la Mun, la tibetana, la Bahá'í, Krishna, etc. Las esotéricas, como el espiritismo y la gran fraternidad universal. El ecumenismo, que se basa en el discurso, los ortodoxos, que critican la dictadura del ágape romano, los anglicanos, que no aceptan al Estado Vaticano, los romanos, que no reconocen más religión que la propia, y los católicos, al cual se pertenece con solo nacer en México, por ejemplo, que somos el 100%, bueno, un poco menos, la mayoría son católicos en México. Una religión se vuelve pagana cuando hay otra que se le sobrepone luego de que caducaron sus formas. Recordemos, todas tienen los principios cósmicos vivientes, pero se manifiestan de diferente forma. Si una forma caduca, es suplida por otra. Así vemos cómo es que el catolicismo se impuso, porque se opuso al aborto, se opuso al infanticidio,
promueve la asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, a los minusválidos. Es decir, abraza a las clases más desprotegidas de los pueblos. Se opone a la eutanasia, se opone al matrimonio homosexual. Quiero explicarles que el 75% de insomnio se cura rezando. El 35% de mujeres que estériles se embarazaron si rezaban por ello. Es decir, rezar sí sirve, sí ayuda, sí somos escuchados todos los que rezamos. Un 100%, el 75% del insomnio se curó, el 35% de mujeres estériles se embarazaron. Rezando se mejora la presión arterial. Los cardíacos tienen 3 veces más probabilidades de morir en una operación a corazón abierto cuando son escépticos. Se hizo un experimento y de 393 pacientes los dividieron en 2 grupos. Uno rezaba y el otro no, y arrojó estos datos. El grupo que rezó necesitó 5 veces menos antibiótico y no tuvo complicaciones. El grupo que no rezó necesitó, por supuesto, 5 veces más antibiótico y tuvo el triple de problemáticas y de complicaciones. Rezar sí sirve, sí ayuda, sí somos escuchados. Esto es algo interesante para ser tomado en cuenta. ¿Qué son las cofradías? La cofradía es una hermandad devota para ejercitarse en obras de piedad. Es un gremio, una compañía o la unión de personas con un fin determinado. Esa es una cofradía. ¿Qué es una sociedad secreta? Las sociedades secretas todas se oponen, conspiran, unen facciones, preparan revoluciones. Sus objetivos son políticos, sociales. La más antigua conocida es la de los benjaminitas. ¿Qué es una secta? Reiteramos, las sectas socavan los cimientos del gobierno o religión establecida. La más antigua que se conoce entre otras, por supuesto, es la católica. ¿Qué son las religiones?
Las religiones regeneran y autorrealizan. Tienen un exponente o varios que demostraron que a través de la doctrina que imparten es posible alcanzar un grado de autorrealización espiritual. ¿Qué son las organizaciones políticas? Pues las organizaciones políticas manipulan a la clase dirigente que desvirtúa las conquistas de un pueblo. Las organizaciones políticas inician con el patriarcado. Las sociedades secretas las inician los judíos. Las sectas son creadas hay algunas apoyadas por los judíos también. El conocer todo esto, queridos amigos, es muy importante porque permite que nosotros tengamos un concepto más amplio de nuestras inclinaciones religiosas, ¿verdad? Los temas más comunes que tratan las principales 5, vamos a nombrar 5 religiones muy dominantes. Digamos, la hindú, sus libros sagrados son los Vedas. El budismo no tiene libros que sepamos. El judaísmo tiene su Antiguo Testamento. Los católicos, su Nuevo Testamento. El Islam tiene el Corán. Los gnósticos tienen Pista y Sofía, ya habíamos hablado de eso. Está el Chilam Balam en nuestras antiguas culturas prehispánicas. En fin, todas las religiones tienen de verdad sus libros, sus manuscritos y sus estructuras idiocráticas. Los temas más comunes entre los hindús, pues cuando hablan de Dios, por ejemplo, los hindús hablan de 3000 dioses, el budismo de centenares, el judaísmo solo a Jehová, los católicos de una trinidad, y los del Islam hablan de Alá. Cuando se trata de hablar del ser humano, los hindús expresan que el ser humano es una apariencia ilusoria, es una imagen. El budismo dice que los seres humanos son parte del fluir eterno. El judaísmo afirma que los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Lo mismo piensan católicos y el Islam. En cuanto al destino después de la muerte, los hindús tienen un concepto de reencarnación y nirvana. El budismo también, pero tanto judaísmo, católicos
y el Islam piensan que el destino del hombre después de morir es el paraíso o el infierno. En cuanto al tema de la salvación, los hindús hablan de rituales, Vedas y el Bhagavad Gita. El budismo habla de las 5 verdades y 8 caminos. El judaísmo habla del Talmud, Zohar, Torah y Pentateuco. El católico habla de la fe en Jesús y la Biblia. Y el Islam habla de 5 columnas base del Islam y el Corán. ¿Cuáles son esas 5 columnas base del Islam y el Corán? La confesión de la fe, la limosna, el ayuno, la peregrinación a la Meca una vez en la vida por lo menos, orar 3 veces al día viendo hacia la orientación donde se encuentra la Meca. ¿Qué piensan de la mujer estas religiones? Para el hinduista y el budista, la mujer es inferior. También lo es para el católico y el islamista. Hindú, budista, católico e islamista, la mujer es inferior. Y para el judaísmo, pues que la mujer está subordinada. Es lo mismo. Todas las religiones piensan que la mujer es inferior o está subordinada.